Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tal y como pueden ver ustedes, comenzamos una nueva sesión de análisis y hoy tenemos una jornada especialmente interesante. La actualidad de los mercados viene cargada de acontecimientos y creo que merece la pena que dediquemos todo el tiempo del vídeo a intentar comprender qué es lo que realmente está sucediendo. Hoy no voy a entretenerles con historias ni con maldades, que ya saben ustedes que siempre hay alguna, porque sinceramente creo que lo importante es entender el movimiento que están realizando los grandes participantes del mercado y sobre todo intentar separar el ruido de la información verdaderamente relevante. Antes de comenzar, permítanme recordarles una idea que considero fundamental. Yo les voy a explicar los hechos, únicamente los hechos que, bajo mi punto de vista, son relevantes. Después, les expondré mi interpretación de esos hechos y a continuación serán ustedes quienes deberán valorarla, aceptarla, rechazarla o modificarla. Nunca olviden que el objetivo no es que piensen como yo. El objetivo es que cada uno de ustedes construya su propio criterio, porque en los mercados financieros sobrevivir depende mucho más de la capacidad para pensar con independencia que de acertar una operación concreta. Y dicho esto, vamos directamente a los mercados. Lo primero que me gustaría que observaran ustedes es el comportamiento del oro. Fíjense bien porque, aunque muchas veces la atención del público se concentra exclusivamente en la renta variable o en Bitcoin, hay ocasiones en las que el activo verdaderamente importante es otro completamente distinto. Y en estos momentos, el oro continúa enviando un mensaje que no deberíamos ignorar. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, la tendencia principal continúa siendo claramente alcista. No estamos viendo una subida desordenada ni impulsada únicamente por noticias puntuales. Lo que estamos observando es una estructura técnica que de momento sigue siendo impecable. Cada corrección importante ha terminado encontrando compradores y cada nuevo impulso ha llevado la cotización hacia niveles superiores. La pregunta que nos tenemos que hacer es muy sencilla. ¿Qué nos está diciendo realmente el oro? Porque una cosa es que el precio suba y otra muy distinta, entender por qué está subiendo. En mi opinión, el mercado está reflejando una pérdida progresiva de confianza en el sistema monetario actual. No significa necesariamente que vaya a producirse un colapso mañana por la mañana. No interpreten ustedes mis palabras de esa manera. Lo que significa es que muchos grandes inversores prefieren proteger una parte creciente de su patrimonio en activos que consideran más difíciles de devaluar mediante la creación constante de dinero. Y aquí aparece un elemento que me parece especialmente interesante. Los especuladores al final buscan aquello que ofrece la mejor relación entre rentabilidad y probabilidad de éxito. Les da exactamente igual que ese activo sea una acción tecnológica, una materia prima, una criptomoneda o un metal precioso. Ellos simplemente desplazan el capital hacia donde consideran que resulta más fácil ganar dinero. Y en estos momentos da la sensación de que una parte importante de ese dinero está encontrando en el oro una tendencia mucho más limpia que la que presentan otros activos financieros. Mientras determinados mercados permanecen inmersos en movimientos laterales con una volatilidad enorme, el oro continúa desarrollando una tendencia bastante más ordenada. Y eso, para un especulador de bien, es extraordinariamente atractivo, porque no olviden ustedes una cosa muy importante. El dinero nunca permanece quieto, el dinero rota constantemente, sale de unos activos para entrar en otros. Hoy puede estar concentrándose en el oro, dentro de unas semanas puede desplazarse hacia la renta variable, posteriormente puede dirigirse hacia las criptomonedas. Ese proceso de rotación es permanente y constituye una de las claves para entender por qué determinados mercados aceleran mientras otros parecen quedarse completamente paralizados. Por eso yo no interpreto la fortaleza del oro únicamente como una noticia positiva para el propio oro. También la interpreto como una pista sobre lo que todavía no está ocurriendo en otros mercados. Porque si llega un momento en el que la cotización del oro deja de acelerar, comienza a desarrollar un movimiento lateral o simplemente pierde fuerza relativa, ese capital buscará inmediatamente un nuevo destino. Y ahí será donde tendremos que observar con muchísima atención qué activos empiezan a recibir esos nuevos flujos de dinero. No estoy diciendo que eso vaya a producirse hoy ni mañana. Simplemente les explico cuál suele ser el comportamiento habitual de los grandes participantes. Primero identifican la tendencia dominante, después la explotan mientras sigue vigente y únicamente cuando esa tendencia pierde fuerza comienzan a buscar la siguiente oportunidad. Ese proceso se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia de los mercados, y no veo motivos para pensar que esta vez vaya a ser diferente. Fíjense ustedes ahora en el siguiente gráfico, porque, en mi opinión, complementa perfectamente la idea que acabamos de comentar. Este gráfico recoge la evolución de la M2 Global, es decir, una aproximación a la cantidad de dinero que existe circulando en las principales economías desarrolladas. Ya saben ustedes que no es un indicador perfecto. De hecho, yo siempre digo que tiene muchas limitaciones y que conviene utilizarlo con prudencia.
Pero también les digo que, cuando uno analiza tendencias de medio y largo plazo, resulta extraordinariamente útil para comprender el contexto en el que se están moviendo los distintos activos financieros. Tal y como pueden observar, la dirección continúa siendo claramente ascendente. Eso significa que, pese a todos los discursos sobre disciplina monetaria, reducción de balances o endurecimiento de las condiciones financieras, la liquidez global sigue aumentando. Quizá no al mismo ritmo que hace unos años, pero continúa creciendo. Y eso es importante porque, al final, los mercados necesitan combustible. Podemos discutir durante horas sobre valoraciones, beneficios empresariales o política monetaria, pero la realidad es que cuando el dinero aumenta, tarde o temprano termina buscando un lugar donde obtener rentabilidad. Por eso me gusta observar este gráfico junto al del oro. Si ustedes comparan ambas curvas, comprobarán que existe una relación bastante evidente. No es una relación matemática, ni funciona todos los días. No esperen una coincidencia perfecta, porque los mercados no funcionan así. Sin embargo, cuando ampliamos el horizonte temporal, vemos que ambos activos suelen desplazarse en la misma dirección durante largos periodos. El oro, en cierto modo, está actuando como un termómetro de esa liquidez que poco a poco continúa expandiéndose por el sistema financiero internacional. Ahora bien, hay un detalle que me parece todavía más interesante. Si debajo del gráfico del oro colocamos la evolución de Bitcoin, observaremos que esa sincronía no está siendo tan evidente como en otras ocasiones. Mientras el metal precioso continúa marcando máximos relativos, la principal criptomoneda lleva bastante tiempo alternando impulsos y correcciones, sin conseguir desarrollar un movimiento tan limpio como el del oro. Y aquí es donde aparece una hipótesis que, bajo mi punto de vista, merece la pena considerar. Imaginen que ustedes son un gran gestor de fondos. No manejan 10.000 euros ni 100.000, administran miles de millones. Cuando buscan una tendencia potente, no necesitan enamorarse de un activo concreto. Lo único que buscan es eficiencia. Si el oro ofrece una estructura alcista sólida, con una volatilidad razonable y con una probabilidad elevada de continuidad, ¿para qué asumir el riesgo adicional que supone entrar en un mercado mucho más volátil, como el de las criptomonedas? Lo lógico es permanecer donde el dinero está trabajando con mayor facilidad. Esa decisión, multiplicada por cientos de grandes instituciones, termina teniendo un efecto visible sobre los precios. No porque exista una conspiración, ni porque todos actúen de forma coordinada, sino porque todos responden a un mismo incentivo: maximizar la rentabilidad, reduciendo el riesgo siempre que sea posible. Por eso creo que muchos inversores están interpretando de forma equivocada la aparente debilidad relativa de Bitcoin. Algunos la consideran una señal estructuralmente negativa. Yo no estoy tan convencido. En muchas ocasiones, lo que sucede simplemente es que el capital está concentrado temporalmente en otro activo que presenta una tendencia más atractiva. Y cuando esa situación cambia, la rotación suele producirse con una rapidez sorprendente. No sería la primera vez que observamos este comportamiento. Los mercados financieros funcionan como vasos comunicantes. Cuando un activo absorbe gran parte de la liquidez disponible, otros permanecen durante un tiempo en segundo plano, pero esa situación rara vez es permanente. El dinero termina desplazándose hacia aquellas zonas donde detecta nuevas oportunidades, y ese movimiento suele comenzar precisamente cuando la mayoría de participantes ya ha perdido el interés. Por eso insisto tanto en no analizar nunca un mercado de forma aislada. El error más frecuente consiste en observar únicamente el gráfico que tenemos delante de la pantalla. Sin embargo, el precio de un activo muchas veces depende de lo que está ocurriendo en otros mercados completamente distintos. El oro, los bonos, el dólar, la liquidez global, las materias primas y las criptomonedas forman parte de un mismo ecosistema. Si queremos entender realmente uno de ellos, debemos observar el conjunto. De momento, lo que yo veo es relativamente sencillo. La liquidez continúa creciendo. El oro sigue aprovechando esa expansión de una manera extraordinariamente eficiente, y Bitcoin, aunque mantiene intacta buena parte de su estructura de largo plazo, todavía no está captando el mismo volumen de dinero. La pregunta no es si eso durará para siempre. La pregunta verdaderamente importante es qué señal nos avisará de que esa rotación de capital está comenzando. Porque cuando llegue ese momento, y si efectivamente la liquidez global continúa acompañando, probablemente veremos movimientos muy intensos en aquellos activos que durante semanas o incluso meses han permanecido aparentemente dormidos. Y esa es precisamente la razón por la que conviene seguir analizando el mercado con calma, sin precipitarse y sobre todo sin dejarse llevar por el entusiasmo o el miedo del corto plazo. Y precisamente esa idea nos lleva al siguiente punto que quería comentar con ustedes. Una vez que hemos analizado el contexto general de liquidez y hemos visto cómo está reaccionando el oro, la pregunta lógica es la siguiente: ¿qué está ocurriendo realmente en la renta variable norteamericana? Porque al final es ahí donde se concentra una parte muy importante del dinero institucional. Y es ahí donde muchas veces aparecen las primeras señales de tensión, antes de que esas tensiones se trasladen al resto de mercados. Si observamos lo sucedido durante las últimas sesiones, veremos que el comportamiento de algunos sectores ha sido bastante más débil de lo que aparentan los grandes índices. Y esto es importante. Muchas veces el S&P 500 o el Nasdaq consiguen ocultar determinados problemas porque unas pocas compañías de gran capitalización continúan sosteniendo al índice. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar debajo de la superficie, descubre que la situación no siempre es tan sólida como parece a simple vista. Por eso me gustaría que se fijaran ustedes en el comportamiento del sector bancario, especialmente en aquellas entidades de tamaño mediano y regional.
No porque crea que estemos ante una nueva crisis financiera. Sería una afirmación excesiva y además no disponemos de evidencias suficientes para sostener algo así. Lo que sí creo es que este sector suele actuar como un magnífico indicador adelantado de las condiciones financieras de la economía. Los bancos viven de una materia prima muy concreta, la confianza. Cuando esa confianza funciona con normalidad, el crédito fluye, las empresas invierten, las familias consumen y la economía mantiene un ritmo razonablemente estable. Pero cuando empiezan a aparecer dudas, aunque sean pequeñas, los primeros síntomas suelen reflejarse precisamente en la cotización de las entidades financieras. Tal y como pueden observar en el gráfico, el movimiento bajista ha sido suficientemente intenso como para llamar nuestra atención. No estamos hablando de una simple sesión negativa dentro de una tendencia claramente alcista. Estamos viendo una pérdida de fortaleza que merece ser analizada con cierto detenimiento. Y aquí conviene hacerse otra pregunta que considero fundamental. ¿Qué está descontando el mercado? Porque el precio nunca cae porque sí, siempre existe una explicación. Otra cosa distinta es que esa explicación sea correcta o que simplemente el mercado esté exagerando una preocupación temporal. En los mercados ocurre con frecuencia que una noticia sirve únicamente como detonante de un movimiento que en realidad ya estaba preparado desde hacía días. Es decir, el problema no siempre es la noticia en sí, sino que los inversores ya estaban buscando cualquier excusa para vender. Esa diferencia es muy importante porque cambia completamente la forma de interpretar el movimiento. Durante estos días hemos visto cómo algunas entidades financieras han publicado resultados que, sin ser necesariamente desastrosos, sí han mostrado un deterioro en determinados apartados de sus balances. En algunos casos, han aumentado las provisiones destinadas a cubrir posibles impagos. En otros, los márgenes comienzan a mostrar una ligera presión como consecuencia del entorno actual de tipos de interés. Evidentemente, cuando el mercado detecta ese tipo de cambios, la reacción suele ser inmediata. Ahora bien, una cosa es reconocer que existe un deterioro y otra muy distinta concluir que nos encontramos ante un problema sistémico. Son dos escenarios completamente diferentes y conviene no mezclarlos. Yo intento fijarme siempre en la magnitud de los movimientos y sobre todo en el contexto en el que se producen, porque los mercados tienen una tendencia natural a sobrereaccionar. Cuando las noticias son muy buenas, descuentan un futuro prácticamente perfecto. Cuando las noticias generan incertidumbre, de repente parece que todo va a derrumbarse. Y como suele ocurrir, la realidad acostumbra a situarse en un punto intermedio. Además, no debemos olvidar que el sector bancario está especialmente condicionado por las expectativas sobre la política monetaria. Basta con que los operadores modifiquen ligeramente sus previsiones sobre futuras bajadas o subidas de tipos para que las valoraciones cambien de forma considerable en cuestión de horas. No significa necesariamente que la economía haya cambiado. Muchas veces lo único que cambia es la percepción de los inversores. Por eso les decía al principio que debemos separar cuidadosamente los hechos de las interpretaciones. El hecho objetivo es que el sector ha perdido fortaleza. Eso no admite discusión, porque el gráfico está ahí y todos podemos verlo. La interpretación, sin embargo, es otra cuestión. Estamos viendo el inicio de un deterioro mucho más profundo o simplemente una corrección provocada por un exceso de pesimismo a corto plazo. En estos momentos, personalmente, todavía no tengo argumentos suficientes para defender el escenario más negativo. Veo motivos para mantener la prudencia, por supuesto. Sería irresponsable ignorar determinadas señales, pero tampoco observo evidencias que justifiquen pensar que el sistema financiero se encuentra al borde de una situación crítica. Y esa diferencia es precisamente la que suele marcar las mejores oportunidades para los especuladores de bien, porque cuando el mercado empieza a confundir una desaceleración temporal con un problema estructural, es cuando aparecen las distorsiones en los precios. Todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas, pero sí creo que merece la pena seguir muy de cerca la evolución de este sector, porque probablemente será uno de los primeros en avisarnos si la situación económica comienza realmente a deteriorarse, o por el contrario, si todo este movimiento termina quedándose en una corrección normal dentro de una tendencia de fondo que continúa siendo favorable. Ahora bien, una vez identificado ese movimiento en el sector financiero, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es bastante evidente. ¿Cuál ha sido la razón que ha utilizado el mercado para justificar esas ventas? Porque ya saben ustedes que el mercado siempre necesita construir un relato. A veces ese relato está plenamente justificado y otras muchas veces simplemente sirve para explicar un movimiento que ya estaba produciéndose. A mí me gusta escuchar las explicaciones que circulan por el mercado, no porque las dé por buenas automáticamente, sino porque ayudan a entender cuál es el estado de ánimo de los inversores. Cuando todo el mundo utiliza el mismo argumento, normalmente ese argumento termina teniendo más importancia psicológica que económica. En esta ocasión, la primera explicación que ha ganado fuerza tiene que ver con la publicación de resultados empresariales. Nos encontramos inmersos en una nueva temporada de resultados y, como sucede siempre, basta con que unas pocas compañías decepcionen para que aparezcan dudas sobre el conjunto del mercado. Algunas entidades financieras han presentado unas cuentas que, aparentemente, muestran un deterioro respecto a trimestres anteriores. Ahora bien, cuando uno analiza con cierto detalle esos balances, descubre que el problema no ha estado tanto en la actividad ordinaria como en el incremento de las provisiones
provisiones destinadas a cubrir posibles pérdidas futuras. Y aquí conviene detenerse un momento. Las provisiones no significan necesariamente que esos impagos ya se hayan producido. Lo que significan es que las entidades consideran prudente reservar una parte de sus beneficios actuales por si en el futuro determinadas familias o determinadas empresas tienen dificultades para devolver sus préstamos. Es decir, estamos hablando más de una decisión preventiva que de una evidencia de que la economía se esté deteriorando de forma acelerada. Sin embargo, los mercados rara vez esperan a disponer de todas las respuestas. Los inversores reaccionan inmediatamente en cuanto perciben un incremento del riesgo, aunque ese riesgo todavía no se haya materializado. Y eso explica buena parte de la volatilidad que estamos viendo. Junto a esta cuestión, aparece un segundo elemento que lleva meses preocupando a muchos analistas y que vuelve periódicamente al primer plano: el endeudamiento de los consumidores, especialmente a través de las tarjetas de crédito. No es ninguna novedad. Llevamos bastante tiempo observando cómo el volumen total de crédito al consumo ha ido aumentando y cómo, además, los tipos de interés que soportan muchas familias continúan siendo extraordinariamente elevados. En algunos casos, el coste financiero supera ampliamente el 20% anual. Evidentemente, cuanto mayor es el coste de financiación, mayor es también la probabilidad de que aparezcan dificultades para devolver esa deuda. Ahora bien, la pregunta importante vuelve a ser la misma de antes. ¿Estamos ante un riesgo real o estamos ante un riesgo que el mercado está magnificando? Mi impresión es que conviene analizar el problema con cierta calma. Es evidente que existen segmentos de población que están sufriendo una presión financiera considerable. Eso sería absurdo negarlo. El incremento del coste de la financiación reduce la capacidad de consumo, limita el ahorro y hace mucho más difícil afrontar cualquier gasto inesperado. Pero también es cierto que ese problema no afecta por igual a toda la economía. Una economía tan grande y tan diversificada como la estadounidense presenta realidades muy distintas dependiendo del nivel de renta, del patrimonio acumulado o incluso de la región en la que nos encontremos. Generalizar siempre resulta peligroso. Por eso creo que el mercado, en ocasiones, simplifica demasiado la situación. Se detecta un aumento de la morosidad en determinados segmentos y automáticamente se extrapola ese comportamiento al conjunto del sistema financiero. Y esa conclusión, desde mi punto de vista, requiere muchas más pruebas antes de poder aceptarla. No olviden ustedes que los mercados funcionan por expectativas. Si la mayoría de operadores cree que los impagos aumentarán durante los próximos meses, los precios comenzarán a descontarlo mucho antes de que aparezcan los datos oficiales. Esa es precisamente una de las características más interesantes de la bolsa. Siempre intenta anticiparse a los acontecimientos. El problema es que esa anticipación unas veces acierta y otras veces exagera enormemente. De hecho, si repasamos la historia de los mercados financieros, veremos que no han sido pocas las ocasiones en las que una preocupación perfectamente razonable terminó convirtiéndose en un miedo completamente desproporcionado. El mercado tiene una enorme capacidad para pasar del optimismo absoluto al pesimismo más extremo en muy poco tiempo. Por eso procuro mantener cierta distancia respecto al ruido diario. Me interesa mucho más observar si esas preocupaciones empiezan realmente a reflejarse en variables objetivas, que simplemente quedarme con los titulares. Porque una cosa son las expectativas, otra muy distinta son los datos, y esa diferencia es la que debemos vigilar durante las próximas semanas. Si el deterioro comienza a extenderse de forma generalizada, entonces habrá que replantear el escenario. Pero si esas tensiones permanecen concentradas en determinados segmentos concretos, mientras el resto de indicadores continúa mostrando una razonable estabilidad, probablemente estaremos asistiendo a una reacción emocional del mercado mucho más intensa que el deterioro real de la economía. Y precisamente aquí es donde aparece, bajo mi punto de vista, el elemento verdaderamente importante, el factor que puede explicar buena parte de los movimientos que estamos viendo estos días y que probablemente está pasando mucho más desapercibido para la mayoría de inversores que todas esas noticias relacionadas con resultados empresariales o con el crédito al consumo. Porque al final hay una variable que termina condicionándolo prácticamente todo, la liquidez del sistema financiero. Y es ahí donde debemos dirigir ahora nuestra atención. Y llegados a este punto, es precisamente donde aparece una cuestión que, bajo mi punto de vista, tiene mucha más importancia que todas las noticias que acabamos de comentar. Porque los resultados empresariales pueden sorprender un trimestre y mejorar al siguiente. Las cifras de morosidad pueden aumentar durante unos meses y posteriormente estabilizarse. Sin embargo, cuando hablamos de liquidez, estamos hablando del auténtico combustible del sistema financiero. Sin liquidez, absolutamente todo empieza a funcionar con más dificultad. Permítanme que les explique la idea de una forma muy sencilla. Imaginen por un momento que el sistema financiero es exactamente igual que el sistema circulatorio del cuerpo humano. Mientras la sangre fluye con normalidad, todos los órganos reciben el oxígeno que necesitan y el organismo funciona correctamente. Ahora bien, si ese flujo comienza a reducirse, los primeros síntomas aparecen mucho antes de que el problema se convierta en algo verdaderamente grave. En los mercados sucede exactamente lo mismo. La liquidez tiene que circular continuamente entre bancos, fondos de inversión, aseguradoras, empresas y particulares.
Cuando esa circulación pierde velocidad, empiezan a aparecer pequeñas tensiones que con el paso del tiempo pueden terminar afectando a todos los activos financieros. ¿Y cómo detectamos esas tensiones? No hace falta esperar a que alguien salga en una rueda de prensa a reconocer que existe un problema. El propio mercado nos va dejando señales. Una de las más interesantes consiste en observar el coste al que las entidades financieras se prestan dinero entre ellas durante periodos muy cortos de tiempo. Normalmente, cuando todo funciona con absoluta normalidad, ese mercado apenas genera titulares. Los bancos que tienen exceso de liquidez prestan dinero durante unos días a aquellos que necesitan cubrir necesidades puntuales y lo hacen a un tipo de interés muy cercano al oficial. Es un mecanismo rutinario, casi automático, que rara vez llama la atención. Sin embargo, cuando ese precio empieza a separarse de lo habitual, el mercado nos está diciendo que algo ha cambiado. No significa necesariamente que exista una crisis. Tampoco implica que una entidad concreta tenga problemas de solvencia. Lo que indica es que el dinero empieza a ser ligeramente más difícil de conseguir y que quienes disponen de liquidez exigen una mayor compensación antes de prestarla. Ese pequeño detalle, que puede parecer técnico, tiene una enorme importancia. Porque los mercados modernos funcionan apoyándose constantemente en financiación a muy corto plazo. Los grandes fondos, los bancos de inversión e incluso muchas empresas refinancian posiciones de forma prácticamente diaria. Si ese mecanismo comienza a encarecerse, aunque solo sea ligeramente, todo el sistema empieza a perder eficiencia. Y eso es precisamente lo que algunos participantes del mercado están observando durante las últimas sesiones. No estamos viendo un bloqueo completo del sistema financiero. Eso sería una afirmación completamente exagerada. Lo que estamos viendo es que determinadas referencias relacionadas con la financiación interbancaria empiezan a mostrar algo más de tensión que hace unos meses. La siguiente pregunta es evidente. ¿Estamos ante un problema estructural o simplemente ante un ajuste temporal provocado por la política monetaria que ha venido aplicando la Reserva Federal durante los últimos años? Mi interpretación se inclina claramente hacia la segunda opción, y les explico por qué. Durante bastante tiempo, la Reserva Federal ha mantenido una política destinada a retirar parte de la liquidez extraordinaria que había introducido en el sistema tras los años de expansión monetaria. Reducir el tamaño de su balance significaba, en la práctica, ir drenando dinero poco a poco. No era una retirada brusca, sino un proceso gradual, cuyo objetivo consistía en normalizar unas condiciones monetarias que llevaban mucho tiempo siendo excepcionalmente expansivas. Ese proceso era perfectamente conocido por el mercado. No había ninguna sorpresa. Lo que ocurre es que llega un momento en el que esa reducción empieza a notarse. Las reservas disponibles dejan de ser tan abundantes como antes y algunas entidades comienzan a gestionar su liquidez con mayor prudencia. No porque estén atravesando dificultades, sino porque saben que el dinero ya no sobra como sobraba hace unos años. Y eso cambia el comportamiento de todos los participantes. Cuando la liquidez es abundante, prácticamente nadie se preocupa por ella. Todo el mundo presta, invierte y asume riesgos con relativa facilidad. En cambio, cuando esa liquidez empieza a reducirse, aunque siga siendo suficiente, las decisiones se vuelven mucho más selectivas. El dinero continúa circulando, pero lo hace con mayor cautela. Fíjense en la diferencia porque es importante. No estamos hablando de ausencia de liquidez. Estamos hablando de una liquidez menos cómoda. Y ambas situaciones producen comportamientos completamente distintos en los mercados. Por eso no me parece correcto interpretar automáticamente cualquier tensión como el inicio de una crisis financiera. Antes de llegar a esa conclusión, habría que observar un deterioro mucho más profundo en distintos indicadores al mismo tiempo. De momento, lo único que estamos viendo es que el sistema empieza a funcionar con menos holgura que durante los años de expansión monetaria. Y eso, aunque genera volatilidad, entra dentro de lo razonable después de un periodo tan prolongado de endurecimiento de la política monetaria. La cuestión verdaderamente importante será comprobar cuál es la reacción de la Reserva Federal si esas tensiones continúan aumentando. Porque la historia reciente nos demuestra que los bancos centrales pueden mantener una política restrictiva mientras el sistema funciona con normalidad. Pero cuando perciben el riesgo de que la liquidez comience a convertirse en un problema serio, su actitud suele cambiar con bastante rapidez. Y esa posibilidad, precisamente, puede terminar siendo uno de los factores más relevantes para entender el comportamiento de los mercados durante los próximos meses. Y aquí es donde, bajo mi punto de vista, conviene detenerse un momento y pensar cómo suelen actuar los bancos centrales cuando se encuentran en una situación como esta. Porque muchas veces los inversores se obsesionan con una noticia concreta y olvidan analizar cuál será la respuesta de quien realmente tiene capacidad para modificar las condiciones del mercado. Si la Reserva Federal observa que la liquidez comienza a deteriorarse hasta el punto de poner en riesgo el funcionamiento normal del sistema financiero, ¿qué creen ustedes que hará? Esa es la pregunta verdaderamente importante. Yo
Sinceramente, tengo bastantes dudas de que permita que la situación se complique demasiado. Y no lo digo porque considere que la Reserva Federal vaya a rescatar permanentemente a los mercados. Lo digo porque su mandato no consiste únicamente en controlar la inflación. También tiene la responsabilidad de preservar la estabilidad financiera. Son dos objetivos que, en determinados momentos, pueden entrar incluso en conflicto. Mientras la inflación representa el principal problema, el Banco Central mantiene una política monetaria restrictiva. Pero cuando empieza a percibir que esa restricción puede generar tensiones excesivas en el sistema financiero, el equilibrio cambia completamente. Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. No hace falta remontarse muchas décadas para encontrar episodios en los que la autoridad monetaria modificó su discurso en muy poco tiempo. Durante meses insistía en que la prioridad absoluta era combatir la inflación y, sin embargo, bastó con que aparecieran problemas relevantes de liquidez para que comenzaran a introducir mecanismos destinados a estabilizar los mercados. ¿Por qué ocurre eso? Porque un banco central puede permitirse convivir durante un tiempo con una inflación ligeramente superior a su objetivo. Lo que resulta mucho más complicado es gestionar una crisis de confianza dentro del sistema financiero. Cuando la confianza desaparece, la velocidad con la que pueden deteriorarse los acontecimientos aumenta enormemente. Por eso, aunque el mercado esté descontando determinados riesgos, yo creo que también debemos incorporar a nuestro análisis la capacidad de reacción de las autoridades monetarias. No podemos estudiar únicamente el problema, también debemos valorar cuáles serían las herramientas disponibles para intentar resolverlo. Y herramientas existen. Otra cuestión distinta es cuándo decidirán utilizarlas. Desde mi punto de vista, la Reserva Federal todavía dispone de margen suficiente para actuar si fuera necesario. No estoy diciendo que vaya a hacerlo inmediatamente. De hecho, creo que intentará retrasar cualquier cambio mientras las condiciones generales continúen siendo razonablemente estables. Pero si las tensiones de liquidez aumentaran de manera significativa, me resultaría muy difícil imaginar una actitud completamente pasiva. Y precisamente por eso, creo que algunos inversores están cayendo en un error bastante habitual. Confunden una fase de tensión con el inicio inevitable de una crisis estructural. Son dos cosas completamente distintas. Las tensiones son relativamente frecuentes en los mercados financieros. De hecho, podríamos decir que forman parte del funcionamiento normal del sistema. Lo excepcional sería que durante años no apareciera absolutamente ningún episodio de incertidumbre. Las crisis estructurales, en cambio, presentan unas características muy diferentes. Normalmente van acompañadas de un deterioro simultáneo del crédito, de la confianza empresarial, del empleo, del consumo, de la calidad crediticia y, sobre todo, de una pérdida generalizada de acceso a la financiación. De momento ese no es el escenario que estamos observando. Lo que sí estamos viendo es un incremento de la prudencia. Y esa prudencia tiene sentido. Después de varios años de tipos de interés elevados, es lógico que el mercado empiece a analizar con mucho más detalle la calidad de los balances, la capacidad de refinanciación de las empresas y la situación financiera de las familias. Eso no significa necesariamente que estemos entrando en una recesión profunda. Significa simplemente que el dinero vuelve a tener un coste. Y cuando el dinero deja de ser prácticamente gratuito, el mercado vuelve a distinguir entre los buenos proyectos y los malos proyectos, entre las compañías sólidas y aquellas que dependían exclusivamente de una financiación extremadamente barata. Desde mi punto de vista, esa diferencia es fundamental, porque durante los periodos de abundante liquidez, prácticamente todos los activos tienden a subir al mismo tiempo. Sin embargo, cuando las condiciones financieras empiezan a endurecerse, el mercado vuelve a seleccionar. Ya no compra indiscriminadamente, empieza a discriminar entre calidad y riesgo. Y eso explica por qué algunos sectores siguen mostrando una fortaleza extraordinaria, mientras otros llevan semanas perdiendo impulso. Ahora bien, para apoyar esta interpretación no basta con tener una hipótesis razonable. Necesitamos buscar evidencias objetivas en otros mercados que nos permitan comprobar si realmente estamos ante una tensión temporal o si, por el contrario, los inversores especializados en crédito empiezan a descontar un deterioro mucho más serio. Porque hay un mercado que suele detectar este tipo de problemas antes que prácticamente nadie, y ese mercado no es la bolsa, es el mercado de bonos, especialmente el segmento de menor calidad crediticia. Ahí es donde suele aparecer la información más valiosa cuando el riesgo financiero empieza a aumentar. Porque los inversores que compran deuda de empresas con balances más débiles son extremadamente sensibles a cualquier cambio en la percepción del riesgo. Y precisamente el comportamiento de ese mercado es el que nos puede ayudar a responder la gran pregunta que llevamos planteándonos desde hace varios minutos. Si estas tensiones forman parte de una corrección normal dentro de un ciclo alcista o si por el contrario constituyen el primer aviso de un problema mucho más profundo. Y precisamente por ese motivo me gustaría que ahora dirigiéramos la atención hacia ese mercado, porque muchas veces pasa completamente desapercibido para el inversor particular y, sin embargo, es uno de los mejores termómetros del riesgo que existen. Me refiero al mercado de bonos de alto rendimiento, lo que habitualmente conocemos como bonos high yield o, dicho de una forma mucho más coloquial, bonos basura. No me gusta especialmente esa expresión porque da la sensación de que toda esa deuda carece de valor, y no es cierto.
Lo que ocurre es que son emisiones realizadas por compañías cuya calidad crediticia es inferior a la de las grandes empresas con calificación de inversión. Como el riesgo de impago es mayor, los inversores exigen una rentabilidad superior para prestarles dinero. Esa diferencia de rentabilidad respecto a la deuda considerada más segura es lo que conocemos como prima de riesgo crediticio. ¿Y por qué es tan importante observar este mercado? Porque cuando los grandes inversores empiezan a pensar que la economía puede deteriorarse seriamente, lo primero que hacen es exigir una rentabilidad mucho mayor para asumir ese riesgo adicional. Es decir, venden esa deuda, cae su precio y automáticamente aumenta la rentabilidad exigida. Es un mecanismo muy sencillo, pero extraordinariamente útil para detectar cuándo el miedo empieza a extenderse de verdad por el sistema financiero. Pues bien, si observamos ese gráfico con detenimiento, veremos que, aunque haya habido cierto repunte en las primas de riesgo durante las últimas sesiones, la situación está muy lejos de reflejar un escenario de pánico generalizado, y esto me parece extraordinariamente relevante, porque si realmente estuviéramos ante el inicio de una crisis financiera importante, este mercado debería estar reaccionando con mucha más violencia de la que estamos viendo. Los inversores especializados en crédito suelen ser extremadamente sensibles al deterioro económico. En muchas ocasiones detectan los problemas antes incluso de que aparezcan en la renta variable. Sin embargo, de momento, esa explosión del riesgo no aparece por ninguna parte. ¿Significa eso que podemos relajarnos completamente? En absoluto. Los mercados nunca ofrecen certezas. Lo único que ofrecen son probabilidades. Y nuestra obligación como especuladores de bien consiste precisamente en trabajar con esas probabilidades, nunca con convicciones inamovibles. Lo que yo interpreto al observar este gráfico es algo mucho más prudente. Veo que el mercado reconoce la existencia de determinadas tensiones. Sería absurdo negarlo. Pero al mismo tiempo, no observo un comportamiento compatible con una pérdida masiva de confianza en la capacidad de pago del tejido empresarial. Y esa diferencia cambia completamente el escenario. Porque una cosa es que aumente la volatilidad como consecuencia de un ajuste en las expectativas de tipos de interés o de liquidez. Otra muy distinta sería que los inversores empezaran a descontar una cascada de impagos durante los próximos trimestres. Hoy, sinceramente, no veo esa segunda situación. Es más, si combinamos toda la información que hemos ido analizando hasta ahora, el mensaje empieza a adquirir bastante coherencia. Por un lado, seguimos observando una liquidez global que, aunque avanza con menos intensidad que en otros momentos, continúa creciendo. Por otro lado, el oro mantiene una fortaleza extraordinaria, lo que demuestra que existe dinero dispuesto a seguir entrando en determinados activos. Al mismo tiempo, aparecen algunas tensiones en la financiación a corto plazo y el sector bancario experimenta una corrección que llama nuestra atención. Y finalmente llegamos al mercado de crédito, que lejos de confirmar un escenario de crisis profunda, continúa mostrando un comportamiento relativamente ordenado. Cuando uno junta todas esas piezas, la conclusión, al menos la mía, es bastante clara. Creo que el mercado está atravesando una fase de incertidumbre, sí. Creo que esa incertidumbre merece ser vigilada muy de cerca, también. Pero me cuesta mucho encontrar argumentos objetivos para defender que nos encontramos ante el comienzo de un deterioro estructural comparable al de otras grandes crisis financieras. Naturalmente, puedo equivocarme. Ya saben ustedes que en los mercados nadie posee la verdad absoluta. Lo único que podemos hacer es interpretar la información disponible e ir modificando nuestra opinión conforme aparecen nuevos datos. Precisamente por eso insisto tanto en diferenciar entre hechos e interpretaciones. Los hechos cambian lentamente, las emociones cambian todos los días. Y cuando las emociones empiezan a dominar el mercado, los precios suelen alejarse temporalmente de la realidad económica. Eso ocurre tanto en los grandes techos como en los grandes suelos. Cuando todo el mundo está convencido de que únicamente es posible seguir subiendo, normalmente el mercado empieza a preparar una corrección. Y cuando la mayoría está convencida de que el sistema financiero se encuentra al borde del colapso, muchas veces la mayor parte de las malas noticias ya han sido descontadas por los precios. Por eso nunca me gusta tomar decisiones únicamente porque exista miedo o porque exista euforia. Necesito que el gráfico confirme ese sentimiento. La opinión contraria es una herramienta extraordinariamente útil, pero utilizada de forma aislada puede convertirse en un auténtico desastre. Que exista muchísimo miedo no significa automáticamente que haya que comprar. Del mismo modo, que exista una enorme euforia tampoco implica necesariamente que haya que vender. Siempre necesitamos que el precio valide esa hipótesis. Y eso nos lleva directamente al siguiente gráfico, probablemente el más importante de toda la sesión. Porque después de analizar el contexto macroeconómico, la liquidez, el crédito y el sentimiento de los inversores, ha llegado el momento de preguntarle directamente al mercado qué opina de todo esto. Y el mercado habla a través del precio. Por eso ahora debemos centrar toda nuestra atención en el gráfico del S&P 500, porque será él quien confirme o desmienta toda la interpretación que hemos construido hasta este momento. Y llegados a este punto, vamos directamente al gráfico del S&P 500, porque al final es aquí donde todas las teorías tienen que enfrentarse a la realidad. Podemos construir una explicación macroeconómica impecable. Podemos analizar la liquidez, los bonos, el comportamiento del oro o las expectativas sobre la Reserva Federal.
Todo eso está muy bien y resulta enormemente útil para entender el contexto. Pero después llega el precio, y si el precio no confirma nuestra hipótesis, hay que aceptarlo con absoluta normalidad y modificar el análisis. Eso es precisamente lo que diferencia una opinión de un método de trabajo. Yo puedo pensar que la liquidez terminará favoreciendo a la renta variable, puedo creer que el mercado está exagerando determinados riesgos, incluso puedo considerar que la economía norteamericana mantiene una fortaleza superior a la que muchos inversores descuentan en estos momentos. Todo eso forma parte de mi interpretación. Ahora bien, mientras el gráfico no me acompañe, esa interpretación sigue siendo únicamente una hipótesis. Fíjense ustedes en el comportamiento del índice durante las últimas sesiones. Lo primero que llama la atención es que la volatilidad ha aumentado de forma considerable. Las velas son más amplias, los movimientos intradiarios son mucho más agresivos y eso significa que compradores y vendedores están luchando por el control del mercado con bastante intensidad. Cuando observamos este tipo de comportamiento debemos tener mucho cuidado, porque durante los periodos de elevada volatilidad es muy fácil dejarse arrastrar por las emociones. Un día parece que el mercado ha encontrado definitivamente un suelo. Al día siguiente aparecen ventas importantes y todo vuelve a ponerse en duda. Ese tipo de movimientos desgasta psicológicamente a la mayoría de participantes y suele provocar decisiones precipitadas. Por eso conviene centrarse únicamente en aquello que realmente importa. Y lo que importa no es la opinión de un analista ni el titular de un periódico. Lo que importa es si el precio continúa respetando las zonas técnicas relevantes o si por el contrario empieza a romper soportes que hasta ahora habían funcionado correctamente. En estos momentos, la situación exige prudencia, no porque la tendencia principal haya cambiado necesariamente, sino porque a corto plazo los vendedores han conseguido recuperar parte del control. Eso no significa que el mercado sea bajista en todos los plazos temporales, y aquí conviene hacer una distinción que muchas veces pasa desapercibida. Una cosa es la tendencia estructural de largo plazo, otra muy distinta es el movimiento de corto plazo. Es perfectamente posible que un activo mantenga una tendencia alcista de fondo, y al mismo tiempo experimente una corrección del 10 o incluso del 15% sin que esa estructura principal quede dañada. Eso ha ocurrido infinidad de veces a lo largo de la historia. El problema aparece cuando los inversores mezclan ambos horizontes temporales. Ven una caída durante varias sesiones y automáticamente concluyen que todo el mercado alcista ha terminado. O sucede exactamente lo contrario. Observan un rebote de 2 días y creen que comienza inmediatamente una nueva fase de máximos históricos. Ni una cosa ni la otra. Los mercados necesitan tiempo para construir tanto los grandes techos como los grandes suelos. Por eso resulta tan importante observar cómo reacciona el precio cuando alcanza zonas donde anteriormente aparecieron compradores, porque ahí es donde realmente descubrimos quién tiene el control. Si el índice llega a un soporte importante y los compradores reaparecen con decisión, tendremos una primera señal positiva. Si por el contrario, ese soporte termina cediendo con volumen y sin capacidad de reacción, entonces habrá que asumir que la presión vendedora continúa siendo dominante. De momento, personalmente, sigo pensando que todavía no disponemos de esa confirmación definitiva, y quiero insistir mucho en esta idea porque considero que es uno de los errores más habituales entre los pequeños inversores. Existe una enorme obsesión por anticiparse. Todo el mundo quiere comprar exactamente en el mínimo absoluto y vender exactamente en el máximo absoluto. Eso queda muy bien sobre el papel. En la práctica, casi nunca ocurre. Prefiero sacrificar una pequeña parte del movimiento y esperar a que el propio mercado confirme que el escenario ha cambiado. Quizá compre un poco más arriba, no me importa. Lo verdaderamente importante es aumentar la probabilidad de que esa operación tenga sentido. Ese enfoque me ha parecido siempre mucho más razonable que intentar adivinar constantemente dónde estará el próximo giro del mercado. Por eso, mientras el S&P 500 no sea capaz de demostrar con hechos que vuelve a controlar la situación, creo que lo prudente es mantener una actitud de observación, no de miedo, no de euforia, simplemente de observación. Porque si todo el análisis que hemos desarrollado hasta ahora es correcto, llegará un momento en el que el gráfico empezará a reflejarlo. Los compradores volverán a aparecer, el índice recuperará niveles relevantes y entonces la lectura cambiará de forma natural. Y precisamente ahí es donde entra en juego otro elemento que me parece especialmente interesante, el sentimiento de mercado. Porque muchas veces, cuando el precio todavía genera dudas, observar cómo están posicionados emocionalmente los inversores puede aportar una información extraordinariamente valiosa. No para tomar una decisión por sí solo, sino para completar todo el análisis que llevamos construyendo desde el comienzo del vídeo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Fíjense ustedes ahora en este indicador de sentimiento, porque, aunque muchas veces se habla muy poco de él, personalmente considero que es una herramienta extraordinariamente útil cuando se interpreta correctamente. Y quiero insistir en esa última parte, cuando se interpreta correctamente, porque el sentimiento por sí solo no sirve para comprar ni para vender. Lo que sí hace es ayudarnos a entender cómo está pensando la mayoría de participantes en un momento determinado. Ya saben ustedes que, desde hace muchos años, soy un firme defensor de la teoría de la opinión contraria. No porque crea que la mayoría se equivoca siempre, eso sería absurdo. La mayoría acierta muchas veces.
El problema aparece cuando esa mayoría alcanza posiciones extremas, cuando prácticamente todos los participantes comparten la misma expectativa y ya casi no queda nadie que pueda seguir comprando o seguir vendiendo. Ahí es donde el mercado empieza a volverse especialmente interesante, porque imaginen que absolutamente todo el mundo está convencido de que la bolsa únicamente puede subir. Si todos los que querían comprar ya han comprado, ¿quién queda para seguir empujando los precios al alza? Muy poca gente. Y exactamente el mismo razonamiento funciona en sentido contrario. Si el miedo se extiende de forma generalizada y prácticamente todos los inversores que querían vender ya han vendido, la presión vendedora comienza a agotarse poco a poco. No es una regla matemática, es simplemente la lógica del comportamiento humano aplicada a los mercados financieros. Y eso es precisamente lo que intentan medir indicadores como el índice de miedo y codicia. Lo que observamos en estos momentos es que el sentimiento ha cambiado de manera muy significativa respecto a hace apenas unas semanas. Hemos pasado de un escenario donde predominaba la confianza a otro en el que la prudencia empieza a convertirse en preocupación y en determinados segmentos del mercado, incluso en auténtico miedo. La pregunta que debemos hacernos es evidente. ¿Está ese miedo justificado? Mi respuesta sería la siguiente. Una parte sí, otra parte probablemente no. Es lógico que los inversores reaccionen cuando aparecen dudas sobre la liquidez, cuando determinados sectores empiezan a corregir o cuando aumenta la incertidumbre respecto a la política monetaria. Todo eso forma parte del funcionamiento normal de los mercados. Lo que ya no resulta tan evidente es que esas preocupaciones justifiquen determinados niveles de pesimismo que empiezan a observarse entre muchos participantes. Y aquí es donde la experiencia suele marcar una diferencia importante. Después de muchos años observando mercados, uno termina aprendiendo que las mejores oportunidades rara vez aparecen cuando todo el mundo está tranquilo. Las mejores oportunidades suelen aparecer cuando comprar resulta psicológicamente incómodo, cuando las noticias son negativas, cuando los titulares generan incertidumbre, cuando la sensación general es que quizás sea mejor esperar. No estoy diciendo que cualquier episodio de miedo sea automáticamente una oportunidad de compra. Eso sería simplificar demasiado. Lo que digo es que históricamente, los grandes suelos del mercado casi siempre han venido acompañados de un sentimiento extraordinariamente negativo. Y curiosamente, cuando el optimismo vuelve a instalarse, buena parte de la subida ya se ha producido. Por eso nunca me gusta tomar decisiones únicamente leyendo titulares. Prefiero observar cómo reacciona el conjunto de participantes, porque el mercado no está formado únicamente por datos económicos, está formado por personas. Y las personas reaccionan con emociones. Alternan continuamente entre la euforia y el pánico, entre la confianza absoluta y el miedo más irracional. Y esas emociones terminan reflejándose en los precios. Lo interesante es que los extremos emocionales suelen ser temporales. No existe un mercado permanentemente eufórico, tampoco existe un mercado permanentemente dominado por el miedo. Todo funciona por ciclos. Cuando el optimismo alcanza niveles extremos, cualquier decepción provoca correcciones importantes y cuando el pesimismo domina completamente el escenario, basta con que aparezcan unas pocas noticias menos negativas de lo esperado para que el mercado comience a recuperarse con una fuerza que sorprende a la mayoría. Por eso me interesa tanto observar este tipo de indicadores. No porque me digan exactamente dónde comprar o dónde vender, sino porque me ayudan a contextualizar lo que estoy viendo en el gráfico. En estos momentos, el sentimiento empieza a situarse en una zona donde, desde el punto de vista de la opinión contraria, merece la pena prestar atención. Todavía necesito que el precio confirme ese posible cambio. Eso no ha cambiado respecto a todo lo que llevamos comentando durante el vídeo. Pero sí puedo decirles que el comportamiento emocional del mercado comienza a parecerse mucho más al que suele observarse cerca de un suelo que al que habitualmente encontramos cerca de un techo. Y si finalmente esa mejora del sentimiento termina acompañándose de una recuperación técnica del S&P 500, entonces ambas piezas empezarían a encajar. Tendríamos, por un lado, un mercado dominado por el miedo y, por otro, un precio que volvería a recuperar niveles relevantes. Esa combinación sí tendría un valor analítico mucho mayor que cualquiera de las dos señales por separado. Ahora bien, si existe un mercado donde el sentimiento alcanza extremos con muchísima más rapidez que en la renta variable, ese es, sin ninguna duda, el mercado de las criptomonedas. Y precisamente ahí es donde quiero que dirijamos ahora nuestra atención, porque Bitcoin vuelve a encontrarse en un momento especialmente interesante, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista psicológico. Y vamos ya con Bitcoin porque probablemente es el activo sobre el que más preguntas estoy recibiendo durante estos últimos días. Es lógico. Cada vez que aparecen movimientos bruscos, aumenta la incertidumbre y el mercado comienza a dividirse en dos grupos muy claros. Por un lado están quienes consideran que cualquier corrección es el principio del mercado bajista definitivo. Por otro, quienes interpretan cada caída como una oportunidad extraordinaria de compra. Como suele ocurrir, mi impresión es que la realidad probablemente se encuentre en un punto intermedio. Lo primero que me gustaría recordarles es algo que hemos comentado al principio del vídeo. Bitcoin no vive aislado del resto de mercados. Muchas veces tenemos la sensación de que las criptomonedas forman un universo completamente independiente, pero eso hace ya bastante tiempo que dejó de ser cierto. Hoy Bitcoin compite directamente por atraer el mismo capital que también puede dirigirse hacia el oro, hacia la renta variable, hacia los bonos o incluso permanecer temporalmente en liquidez. Por eso insistía tanto al comienzo en la importancia de observar la rotación de capital, porque cuando un activo concentra gran parte de la atención institucional, es normal que otros permanezcan durante algún tiempo
desarrollando movimientos laterales o correctivos. Eso no implica necesariamente debilidad estructural, simplemente significa que el dinero todavía no ha decidido regresar. Y eso, desde mi punto de vista, explica buena parte de lo que estamos viendo. Ahora bien, si descendemos al comportamiento interno del mercado de Bitcoin, encontramos varios datos que merecen ser comentados. En primer lugar, hemos asistido a una liquidación muy importante de posiciones apalancadas. Ya saben ustedes que el mercado de criptomonedas utiliza un volumen enorme de derivados y que muchos operadores trabajan con niveles de apalancamiento extraordinariamente elevados. ¿Qué ocurre cuando el precio comienza a caer? Que esas posiciones empiezan a cerrarse de forma automática. Y cuando eso sucede, las propias liquidaciones alimentan nuevas caídas, generando un efecto dominó que acelera todavía más el movimiento. Es un fenómeno que hemos visto en numerosas ocasiones. La buena noticia es que, una vez finaliza ese proceso, el mercado suele quedar mucho más limpio. ¿Por qué? Porque desaparece una parte importante de las posiciones más especulativas. Y un mercado menos apalancado suele ser también un mercado mucho más estable. Naturalmente, eso no garantiza una subida inmediata. Simplemente elimina uno de los factores que estaban aumentando la volatilidad. En segundo lugar, también estamos observando movimientos interesantes desde el punto de vista del comportamiento de determinados participantes. Durante las últimas semanas, algunos mineros han incrementado ligeramente el volumen de Bitcoin enviado a los exchanges. Del mismo modo, ciertas carteras de gran tamaño también han realizado movimientos que el mercado interpreta como posibles ventas, o al menos como una mayor disposición a aportar liquidez. Conviene, sin embargo, no sacar conclusiones precipitadas. Cada vez que una ballena mueve monedas, aparecen inmediatamente cientos de interpretaciones distintas. La realidad es que nosotros desconocemos el motivo exacto de esas transferencias. Puede tratarse de ventas, puede tratarse de una simple reorganización de custodia, puede responder a operaciones extrabursátiles, o puede no tener absolutamente ninguna implicación sobre el precio. Por eso siempre recomiendo prudencia con los datos on-chain. Son extraordinariamente útiles cuando se interpretan dentro de un contexto amplio. Analizados de forma aislada, pueden inducir fácilmente a error. Lo verdaderamente importante sigue siendo el comportamiento del precio. Y de momento, lo que observamos es que Bitcoin continúa desarrollando una corrección que, aunque ha generado bastante nerviosismo, todavía encaja dentro de una estructura alcista de mayor plazo. Eso me parece un matiz fundamental. Muchas personas confunden una corrección dentro de una tendencia alcista con un cambio completo de tendencia. Y no son lo mismo. Los mercados necesitan corregir, necesitan expulsar el exceso de optimismo, necesitan reducir el apalancamiento, necesitan volver a construir zonas de soporte donde posteriormente puedan aparecer nuevos compradores. Ese proceso resulta incómodo para quien únicamente observa el corto plazo, pero forma parte del funcionamiento completamente normal de cualquier tendencia saludable. Ahora bien, igual que ocurría con el S&P 500, aquí tampoco quiero anticiparme. No tengo ninguna necesidad de adivinar el mínimo exacto. Prefiero esperar a que el propio mercado me indique que la presión vendedora comienza realmente a agotarse, porque cuando un suelo se forma de verdad, normalmente deja señales bastante claras. Empieza a disminuir la intensidad de las ventas. Los soportes empiezan a respetarse. Los rebotes dejan de ser meramente técnicos para convertirse en movimientos cada vez más consistentes. Y, sobre todo, el sentimiento permanece extremadamente negativo mientras el precio empieza discretamente a mejorar. Esa combinación suele ser mucho más interesante que cualquier titular espectacular que pueda aparecer en un momento determinado. Y precisamente hablando de sentimiento, el mercado de criptomonedas vuelve a encontrarse en una situación especialmente llamativa, porque el miedo que muestran actualmente muchos participantes empieza a situarse en niveles que históricamente han coincidido, en numerosas ocasiones, con fases de agotamiento vendedor. Naturalmente eso no basta por sí solo para comprar, pero sí constituye una información que merece la pena analizar con bastante detenimiento antes de sacar conclusiones precipitadas. Fíjense ustedes ahora precisamente en ese indicador de sentimiento del mercado de criptomonedas, porque bajo mi punto de vista es uno de los gráficos más interesantes de toda la sesión. Ya saben que existen distintas formas de medir el estado emocional de los inversores, pero todas persiguen exactamente el mismo objetivo: intentar averiguar si el mercado está dominado por la euforia o, por el contrario, por el miedo. Y como pueden comprobar ustedes, el miedo ha aumentado de forma muy significativa. No estamos hablando de una ligera preocupación. Estamos viendo cómo una parte importante de los participantes ha pasado, en muy poco tiempo, de pensar que Bitcoin iba a marcar nuevos máximos prácticamente sin corregir, a plantearse escenarios mucho más negativos. Y eso, desde el punto de vista psicológico, tiene una enorme importancia, porque el mercado siempre exagera. Exagera cuando sube y exagera cuando baja. Cuando todo el mundo cree que un activo es imparable, el mercado termina decepcionando a la mayoría. Y cuando la mayoría llega a la conclusión de que ese mismo activo ya no tiene solución, muchas veces comienza a construirse el siguiente tramo alcista. Por eso me gusta tanto estudiar el sentimiento. No porque pretenda adivinar el futuro, sino porque me ayuda a entender cómo está posicionada emocionalmente la masa de inversores. Y ya saben ustedes cuál es mi filosofía desde hace muchos años. Cuando el consenso alcanza posiciones extremas, empiezo a prestar mucha atención. No actúo inmediatamente. Primero observo el gráfico.
Pero sí levanto la cabeza porque sé que, estadísticamente, esos extremos emocionales suelen preceder a movimientos importantes. Además del índice de miedo y codicia, hay otro dato que también considero interesante. Si analizamos el mercado de opciones sobre Bitcoin, observaremos que muchos operadores están pagando primas cada vez más elevadas por protegerse frente a nuevas caídas. Traducido a un lenguaje mucho más sencillo, significa que existe una demanda muy importante de seguros. Los inversores están dispuestos a pagar más dinero con tal de cubrirse ante la posibilidad de que continúe el descenso. Y eso vuelve a decirnos exactamente lo mismo. El miedo está creciendo, la incertidumbre está aumentando. La mayoría de participantes considera más probable un escenario negativo que uno positivo. Ahora bien, la pregunta vuelve a ser exactamente la misma que nos hacíamos hace unos minutos. ¿Significa eso que debemos comprar inmediatamente? Mi respuesta sigue siendo no. Todavía no, porque el sentimiento nunca debe sustituir al análisis técnico, debe complementarlo. Es una diferencia enorme. Si yo observo un sentimiento extremadamente bajista y al mismo tiempo veo un gráfico completamente deteriorado, sin ningún tipo de reacción compradora, prefiero esperar. Ahora bien, si ese sentimiento extremo empieza a coincidir con una recuperación técnica del precio, entonces la situación cambia completamente. Y eso es precisamente lo que voy a vigilar durante los próximos días. Vamos ahora directamente al gráfico de Bitcoin. Tal y como pueden ver ustedes, después de marcar un máximo importante, el mercado ha desarrollado una corrección que, hasta el momento, entra dentro de lo razonable. No estamos viendo un desplome caótico. Lo que estamos viendo es un movimiento de regreso hacia una zona que anteriormente había tenido una importancia técnica enorme. Y aquí conviene recordar uno de los principios más básicos del análisis técnico. Las antiguas resistencias, cuando son superadas con claridad, muchas veces terminan convirtiéndose posteriormente en soportes. No siempre ocurre, pero ocurre con suficiente frecuencia como para prestarle mucha atención. Si ustedes observan el gráfico con calma, comprobarán que existe una franja de precios donde durante meses compradores y vendedores libraron una auténtica batalla. Fue una zona donde el mercado encontró dificultades para seguir avanzando. Más adelante consiguió romper esa resistencia y desarrollar un nuevo impulso alcista. Pues bien, resulta perfectamente lógico que ahora el precio vuelva precisamente a comprobar esa misma zona. Eso no tiene nada de extraordinario, al contrario, es uno de los comportamientos más habituales que existen en cualquier tendencia saludable. El mercado rompe una resistencia, se aleja de ella, posteriormente corrige y vuelve para comprobar si realmente existen compradores dispuestos a defender ese nivel. Ahí es donde vamos a obtener la información verdaderamente importante, porque si esa zona vuelve a atraer compras de forma consistente, la estructura alcista de fondo saldrá reforzada. En cambio, si el soporte termina cediendo con claridad y el precio es incapaz de recuperarlo rápidamente, entonces tendremos que replantear completamente el escenario. De momento, personalmente, sigo pensando que todavía es demasiado pronto para llegar a cualquiera de esas dos conclusiones. Necesito que el mercado hable, necesito que el precio confirme, no quiero anticiparme, porque una de las mayores virtudes que puede tener un especulador de bien no consiste en adivinar el futuro, consiste en saber esperar, esperar hasta que la probabilidad empiece realmente a inclinarse a nuestro favor. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Estamos observando, estamos reuniendo información, estamos dejando que el mercado construya su estructura, y cuando esa estructura quede confirmada, entonces será mucho más sencillo tomar una decisión razonable, independientemente de que esa decisión sea comprar, mantenerse al margen o incluso reconocer que nuestro escenario inicial era incorrecto. Porque al final, y esto nunca me cansaré de repetirlo, en los mercados financieros no gana quien más razón cree tener, gana quien es capaz de adaptarse antes que los demás cuando los hechos cambian. Y precisamente por eso me gustaría terminar el vídeo recordando una idea que considero absolutamente esencial. Durante toda la sesión hemos analizado distintos mercados que aparentemente no tienen relación entre sí. Hemos hablado del oro, de la liquidez global, del sistema financiero, de los bonos de alto rendimiento, del S&P 500 y por supuesto de Bitcoin. Sin embargo, si se fijan ustedes con calma, todos esos gráficos estaban intentando responder exactamente a la misma pregunta. ¿Estamos asistiendo al comienzo de un cambio estructural o simplemente estamos viviendo una fase de incertidumbre dentro de una tendencia de fondo que continúa siendo alcista? Esa es la cuestión verdaderamente importante. Y a día de hoy, con toda la información que tenemos encima de la mesa, mi interpretación continúa siendo prudente, pero razonablemente constructiva. Creo que la liquidez global sigue ofreciendo apoyo a los activos de riesgo. Creo que el extraordinario comportamiento del oro nos está indicando que continúa existiendo una enorme cantidad de dinero buscando protección y rentabilidad. Creo que las tensiones que estamos observando en determinados segmentos del sistema financiero merecen toda nuestra atención, pero de momento
Todavía no encuentro evidencias suficientes para concluir que nos encontremos ante una crisis estructural. Y también creo que tanto el sentimiento de mercado como el comportamiento técnico de varios activos empiezan a acercarse a zonas donde conviene permanecer especialmente atentos. Ahora bien, no debemos confundir atención con precipitación. Eso sería un error, porque los mercados rara vez giran exactamente el día en que la mayoría de inversores empieza a sospecharlo. Generalmente necesitan construir una estructura, necesitan consumir tiempo, necesitan expulsar del mercado a quienes han perdido la paciencia, y únicamente después aparece el movimiento que prácticamente nadie esperaba cuando el sentimiento era más negativo. Por eso les decía hace unos minutos que yo no necesito comprar exactamente en el mínimo. Nunca ha sido ese mi objetivo. Prefiero llegar un poco más tarde si eso significa operar con una probabilidad claramente superior. Muchas veces el mercado nos regala la primera parte del movimiento únicamente para comprobar quién tiene paciencia y quién no. Y esa paciencia, créanme, suele ser una de las mayores ventajas competitivas que puede desarrollar cualquier especulador de bien. Vivimos en una época donde todo el mundo quiere reaccionar inmediatamente. Sale un dato macroeconómico y en cuestión de segundos aparecen miles de interpretaciones. Una declaración de un banco central provoca movimientos violentos antes incluso de que la mayoría haya terminado de leer el comunicado. Las redes sociales multiplican el ruido, los titulares cambian constantemente y sin embargo los grandes movimientos de mercado siguen construyéndose exactamente igual que hace 30 o 40 años. Con tiempo, con fases de acumulación, con fases de distribución, con periodos donde la incertidumbre domina completamente el sentimiento de los inversores. Por eso intento insistir siempre en la misma idea. No se dejen arrastrar por el ruido diario. Intenten comprender el contexto. Intenten identificar cuáles son las variables que realmente están moviendo el dinero. Y sobre todo, permitan que sea el precio quien confirme cualquier hipótesis antes de tomar decisiones importantes, porque el precio nunca necesita justificar lo que hace, simplemente lo hace. Y nuestra obligación no consiste en discutir con el mercado, nuestra obligación consiste en interpretarlo de la mejor manera posible y adaptarnos cuando sea necesario. Si durante los próximos días vemos cómo el S&P 500 recupera niveles técnicos importantes, si las tensiones de liquidez comienzan a moderarse y al mismo tiempo Bitcoin confirma el reconocimiento de esa gran zona de soporte que hemos analizado, entonces el escenario cambiará de forma muy significativa y tendremos argumentos mucho más sólidos para pensar que el siguiente tramo alcista está comenzando. Si ocurre lo contrario, también lo aceptaremos con absoluta normalidad, porque un analista no está para tener siempre razón, está para gestionar la incertidumbre de la forma más inteligente posible, y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente la manera de enfrentarse a los mercados. Así que yo les dejo encima de la mesa todos estos gráficos, todas estas reflexiones y toda esta información para que sean ustedes quienes elaboren su propia conclusión. Analicen los datos con tranquilidad durante el fin de semana, comparen escenarios, cuestionen incluso mi interpretación si consideran que existe otra mejor, porque ese ejercicio de pensamiento crítico es, probablemente, la mejor herramienta que puede desarrollar cualquier inversor. Que pasen ustedes un magnífico día, disfruten del fin de semana, descansen todo lo que puedan, porque me da la sensación de que las próximas sesiones pueden venir cargadas de movimiento y, como siempre sucede cuando aumenta la volatilidad, aparecerán oportunidades, pero también aumentará el riesgo, así que mucha calma, mucha disciplina y, sobre todo, no permitan que las emociones tomen decisiones por ustedes. Nosotros volveremos a vernos en el próximo vídeo para seguir analizando, gráfico a gráfico, lo que realmente está haciendo el mercado. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho. Adiós.